Hoy jueves 16, la clase de geometría. Quien les habla es el licenciado Alex Ireneo Ordinola, quien va a llevar a cabo el curso de geometría, ¿sí? Por aquí voy a poner mi nombre, licenciado Alex Ordinola. Cernaque, ¿sí? Me indican si se ve, por favor, para poder iniciar. A ver, a recordar lo que son los segmentos y ángulos que corresponde a la semana número 1. Entonces, segmento dice que es una porción de línea recta limitada por dos puntos llamados extremos. ¿Por qué es una porción de línea recta? Recordemos que la línea recta, lo voy a trazar por aquí, arriba, disculpen, por aquí nomás, es aquella que se extiende hasta el infinito, ¿no es cierto? Estos dos sentidos indican que se extiende hasta el infinito. Pero nos dice que como son dos puntos, al ubicarse dos puntos en ella, ya estamos estableciendo lo que es un segmento. Por eso se dice que es una porción, ¿verdad? Es una porción. Y a esto tenemos que llamarla con letras del alfabeto mayúsculas. Entonces toda esta parte que quedaría comprendida entre estos dos puntos se le llama segmento. Vamos a la propiedad de la división armónica de segmentos. División armónica que existe entre los segmentos nos dice que teniendo los puntos A, B, C, D de forma aquí consecutiva, A, B, C, D, de aquí vamos a ubicar el punto O, cumplen la siguiente propiedad. Existe aquí una proporción, digamos una igualdad de proporciones en sí. A sobre B, B sobre C es igual a DC sobre CD. ¿Qué quiere decir? Que si tengo el segmento desde aquí, desde A hasta B, entre B y C, dos segmentos consecutivos, sería igual a AD, a todo el segmento sobre la tercera parte. Ahí nos hablan de la división armónica que existe entre los segmentos. Esto que conlleva a las siguientes propiedades. Sucede que AB, tal como lo ven aquí, AB es mayor que BC. Segundo, de la división armónica de segmentos nace la relación de Descartes. Aquí indica que el doble de la razón del doble sobre AC es igual a 1 sobre AB más 1 sobre AD. O tal vez también la podemos denominar, intercambiando las letras, 2 sobre DB es igual a 1 sobre DA más 1 sobre DC. La relación de Newton, aquí como les decía, establece el punto O como un punto medio de AC. Entonces se va a cumplir esta igualdad. Veamos el gráfico. Ahora nos están diciendo que O, este O, es punto medio de AC. Quiere decir que desde AO y OC van a tener la misma magnitud. Vamos a ponerle que sea A y A. Bueno, y este espacio lo vamos a poner B, ¿no es cierto? Nos indica aquí que OC quiere decir que A al cuadrado sería igual a OB, este espacio pequeño, por OD. Este espacio podríamos también ponerle una letra aquí
letra C, o B sería A menos C, que multiplica a A más B, ¿verdad? De esta manera. Entonces, la relación de Descartes, la relación de Newton, nace de esta división armónica que existe entre los segmentos. Si los segmentos, la parte D dice, si los segmentos determinados por la cuaterna armónica verifican la siguiente relación, AB sobre BC es igual a N de AD sobre CD, donde de hecho que N tiene que ser un valor positivo mayor que 0, ya que si es 0 todo esto sería una división indeterminada, ya que va a dar 0, ¿no es cierto? Sucede que N más 1 sobre AC es igual a N sobre AB más 1 sobre AD. La media y extrema razón de un segmento o sección áurea de un segmento nos indica que un segmento está dividido en media y extrema razón por un punto si la parte mayor es la media proporcional entre la parte menor y el segmento total. Es decir, si AB, como ustedes lo pueden observar, AB es mayor que BC, ¿sí? Este segmento inicial, desde AB, si lo notamos, es mucho más grande que BC, ¿verdad? Simplemente por el bosquejo de la gráfica. Entonces va a ocurrir que AB al cuadrado es igual a AC por BC, ¿no es cierto? Y aquí podemos darle valores. Vamos a ponerle, se me ocurre ponerle A y B, y establecer que A al cuadrado, lo que observamos, es igual a AC, quiere decir A más B, que multiplica a BC, que solamente es B, ¿verdad? Listo. O también podríamos indicar que todo sea una parte B, que sea B. Esto sería la diferencia y se trabajaría. ¿Preguntas hasta aquí? Ojo, de este segmento dividido en media y extrema razón, ¿verdad? O prácticamente llamado sección áurea, tenemos las siguientes propiedades. A la parte AB se le denomina sección áurea de AC y tiene tres propiedades en común. Si AB es mayor que AC medios, que AC es igual a AB, que multiplica la raíz de 5 más 1 sobre 2, y tenemos como un número áureo la raíz de 5 menos 1 sobre 2. ¿Qué son los ángulos? Los ángulos nos dice aquí que se denomina ángulo a la abertura que forman dos rayos que tienen un origen común, ¿sí? Entonces, si tenemos un punto A llamado un punto O, vamos a ponerle, y nacen dos rayos, vamos a ponerle A y B. La diferencia entre rayo y segmento es que el segmento está limitado por dos puntos. Acá solamente se señala un punto A, pero en realidad es una línea que va hacia el infinito. Igual aquí, ¿no es cierto? Nace desde O, que es el punto en común o el origen, y se va hacia el infinito y más allá. Quiere decir que B todavía continúa y A todavía continúa. Esa es la diferencia entre un segmento y un rayo. Y la abertura existente entre ellos, esta abertura, se llama ángulo, ¿no es cierto? Que normalmente las llamamos con letras griegas. Según su medida, existe el ángulo nulo,
que vemos aquí que no hay abertura y no hay ningún recorrido del ángulo, quiere decir que no se mueve. Está un rayo A y un rayo B están en la misma posición, no hay ninguna abertura. Entonces la medida de este ángulo, vamos a ponerle aquí que sea el punto A o B, es 0 grados, no hay abertura alguna. Un ángulo agudo, un momento para quitarle menos grosor. Ángulo agudo es aquel, dice, cuya medida es mayor que 0 grados, pero tiene que ser menor de 90 grados. Y aquí tenemos a alfa con una abertura, vamos a suponer que sea aquí 50 grados, nada más para entender que 50 se encuentre entre 0 y 90 grados. Entonces no puede ser 0 porque pasaría a ser un ángulo nulo, no puede llegar a 90 porque ya pasaría a ser un ángulo recto. ¿Sí? Y siempre, pasemos acá ya ángulo recto, siempre que encontremos dos líneas que se cruzan perpendicularmente, van a dar origen a un ángulo de 90 grados. Se sobreentiende que se pone siempre un cuadrito, como lo ven, sin rellenar, o muchas veces este cuadrito está rellenado, ¿no es cierto? Está pintado. Entonces cada vez que veamos esta figura, ya el ángulo va a ser recto y va a medir 90 grados. ¿Necesariamente tiene que estar en esa posición? No, también podría estar así, de esta manera, ¿no es cierto? Entonces cada vez que veamos a partir de ahora en adelante, y por siempre ha sido, estas líneas perpendiculares van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Como les digo, puede estar así sin pintar o puede estar totalmente pintado. Ángulo llano, que también es conocido como un ángulo semirecto. Aquel que mide exactamente 180 grados, y nosotros lo podemos constatar cuando tenemos a la mano pues un transportador, ¿no es cierto? Con un transportador pues nos damos cuenta de esta manera. Sí, por eso es que el transportador tiene de medida 180 grados y lo representamos de esa manera. Aquí se observa cuyo transportador, la medida puede ser de 0 a 180 o viceversa, de 0 en este sentido a 180, ¿no es cierto? Ángulo no convexo es aquel ángulo cuya medida es mayor de 180 grados. Lo observamos aquí que ya tiene un recorrido el ángulo. Todo esto va a ser un ángulo, llamémosle beta. Y beta, por darle valores nada más, vamos a darle aquí, a ver si es que ustedes están atentos. Le voy a poner que equivalga a un aproximado de 50 grados. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuánto valdría beta? Alumnos, ¿me escuchan? ¿Cuánto valdría beta? 310. 310, muy bien, ¿no es cierto? Vamos simplemente un recordar, 310. Ya que si vemos el recorrido de beta, que está de azul, y lo complementamos, lo sumamos aquí con 50, pues nos daría lo que ven abajo, ¿no es cierto? El ángulo de una vuelta. Y el ángulo de una vuelta, aquí tenemos todo el recorrido, nos dicen que es 360 grados. Todo este recorrido, 360 grados. Les recuerdo que esto pasa en los ángulos geométricos, ya que me supongo que ustedes están llevando trigonometría.
Y en trigonometría pues esto puede pasar a 1, 2, 3, 4, 5 las vueltas que quiera, ¿no es cierto? Solamente en geometría vemos que el ángulo geométrico está dado hasta 360 grados en este caso. ¿Ok? Según las características tenemos ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ángulos complementarios, bueno, pues si tengo una gráfica aquí de un ángulo recto, pues el complemento de este ángulo, que lo voy a dibujar aquí con verde, si aquí tengo alfa, pues lo más lógico que esta partecita que voy a señalar de rojo va a ser su complemento, y como tengo entendido que este cuadradito ya me lo dijeron que vale 90, pues esta parte sería 90 menos alfa. Y aquí se denota, desde aquí nace lo que es el complemento de un ángulo, ¿sí? Entonces el complemento es lo que le falta a cualquier ángulo para llegar a ser recto, ¿correcto? La notación es una C grande y una sub alfa, que es igual a 90 menos alfa. Muy bien, ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios y la suma es 180. El suplemento del ángulo se denota S sub alfa y se calcula de la siguiente manera. De igual que en el, análogamente, disculpen, a los ángulos complementarios. La única diferencia aquí que ya no estamos hablando de 90 grados, sino estamos hablando de 180 grados. Entonces, si yo tuviese una abertura aquí y supongamos que esto vale 40 grados, yo ya puedo encontrar el suplemento, ¿no es cierto? Que sería toda esta parte de acá. Como sabemos que es un ángulo llano, pues aquí sería la resta de 180 menos 40 y obtendríamos 140, ¿verdad? Entonces se habla que estos dos ángulos llegan a ser suplementarios si al sumarlos nos van a dar 180 grados. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos recordando preguntas? Profe, la clase la está grabando, ¿verdad? Sí, lo estoy grabando, no te preocupes. Ya, profe. Ángulos adyacentes. Dice, son dos ángulos que tienen un vértice y un lado en común. El lado en común es intermedio. Entonces se llama ángulos, aquí ya lo observamos, miren, aquí está el lado en común, o en este caso vendría a ser el rayo en común. Vamos a darle letras A, B, C y el punto en común, que es considerado siempre como el origen, ¿no es cierto? O el vértice en común. Entonces, para estos rayos OA, OB y OC se desprenden dos ángulos, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a llamar un ángulo alfa, o puede ser todo. Y el otro, pues, saldría simplemente aquí esta partecita, que puede ser beta. Al tener un lado en común, en realidad estos ángulos tienen tres medidas. El total, que vendría a ser alfa, parte de ello que es B o C, que vendría a ser beta, y por aquí podría poner otro llamado tita, ¿verdad? Entonces, en ángulos adyacentes en realidad hay tres medidas angulares: el total y por separado por el lado en común. Ángulos consecutivos, pues bueno, aquí podemos observar que pueden haber dos o más ángulos adyacentes. Quiere decir que van a haber más lados en común. Aquí tenemos el primer lado, el segundo lado, el tercer lado, y así podemos ir ubicando más, ¿no es cierto? Este vendría a ser el cuarto lado en común, y así sucesivamente. A eso se le llaman ángulos consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice es cuando, damos lectura,
dos ángulos en los cuales los lados de uno de ellos es la prolongación de los lados del otro, estos ángulos son congruentes. Vamos a ver si está abajo. Bueno, está arribita. Aquí lo tenemos, aquí lo observamos. Dice que si yo tomo un ángulo, este se va a formar su ángulo opuesto con la prolongación. Entonces seguimos aquí prolongando. De igual manera, si yo tengo aquí un ángulo A, vamos a ponerle aquí el O. Dice que nacen los ángulos opuestos por este vértice O. Este es el vértice. Si hacemos las prolongaciones de estos rayos, entonces quedaría que si este toma un valor alfa, una medida alfa, el otro ángulo también va a ser igual. No queda más que explicarles que si este ángulo tiene un valor beta, pues todo este lado también tiene un valor beta, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos. Ahora vayamos a lo que son los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Tenemos entonces aquí tres formas de hallar. El primero serían los correspondientes. ¿Qué significa correspondientes? Correspondientes significan que van a estar en la misma posición del corte por el ángulo opuesto. Recuerden que aquí, lo hemos visto hace poco, estos vértices, ¿sí?, originan ángulos opuestos, ¿no es cierto? Entonces voy a pintar estos de amarillo nada más. Por ejemplo, el 2. ¿Quién tendría la misma posición del 2? 3. No, posición, la misma figura, Acá. 7. Acá. 7. No. Correspondientes es la misma posición, sería el 6. Muy bien, es el 6. La misma posición. ¿Sí? Bueno, eso ha pasado con el 2. Y aquí ya sería fácil, ¿no es cierto? ¿El 1 con quién? Con el 8. Con el 5. Con el 5. Y así vamos viendo. Entonces ahora el 4 con el 8, ¿no es cierto? Con el 8. Muy bien. Y por último, ya está más que obvio, el 7 con el 3. A eso se les llama ángulos correspondientes. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a ponerlo así. Ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5. El ángulo 2 con el ángulo 6. El ángulo 3 con el ángulo 7. Y por último, el ángulo 4 con el ángulo 8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien, lo dejo ahí de ese color y vamos a ver la parte B, lo que son los alternos. Y dentro de los ángulos alternos se desglosan dos. Uno, los que son internos. ¿Sí? Los que son internos y aquí, ¿cuál es la diferencia, profesor, de ángulos alternos internos y alternos externos? Bueno, los alternos van a ser congruentes. ¿Sí? Van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida va a ser la misma, pero que van a estar en diferente posición. Voy a limpiar los colores, o voy a dejarlos ahí y simplemente voy a hacer un círculo. Interpretemos que estas dos líneas que son paralelas, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle L1 y L2. Interpretemos que todo esto,
no puedo aquí. Ya, ahí está. Observemos que todo lo que está dentro, vamos a pintarlo. A ver, habrá otro colorcito por aquí. Ya, esto. Que todo esto que esté dentro de estas dos líneas, sea como una carretera o algo por el estilo. Los que están en la carretera serían internos y los que están fuera de esta carretera, supongamos que sea una carretera, he dicho, son los externos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ángulos alternos internos, cuando son igualitos, pero están dentro del de las dos rectas, toda esta sección, los que están dentro. Y en este caso observamos, por ejemplo, el 3. El 3 es opuesto con el 2, ¿verdad? Sí. Pero el 2 es igual a ¿quién? Al número 6. 6. Entonces el ángulo 3 vendría a ser igual al ángulo 6. ¿Sí? Estos están dentro. ¿Y quién más sería entonces el otro conjugado? Conjugado, disculpen. Alterno interno. Pues sería el 4 ¿con quién? Con el 5. Con el 5. Con el 5. En los externos ya ustedes me lo dirían. ¿Quién con quién? El 1 con 8. El 1. Vamos, pues disculpen que escribo aquí con rojo. El 1 con 8. El 2 con el 7. Y el 2 con el 7. El 2 con el 7, ¿correcto? Les dije que habían 3, ¿no es cierto? Tenemos correspondientes, tenemos alternos. Los alternos se subdividen en internos y externos. Voy a limpiar esto como estamos grabando. Voy a limpiar y abajito vamos a poner la tercera parte. A ver. Esto me supongo que están tomando algunas capturas, otros estarán esperando la grabación. Y los que nos faltaría hacer son los conjugados. ¿A qué se les llaman conjugados? Conjugados se le llama que la suma de estos ángulos, de los 8 que vemos, nos van a dar 180 grados. Faltaría la C, los conjugados. Sí, igual que los alternos, perdón, tenemos internos y tenemos externos. Si me dejo entender, por ejemplo, tenemos aquí el 3. Su opuesto del 3, ¿quién era? Opuesto es el 2, ¿correcto? ¿Sí? Miren por favor. Y el 2 es correspondiente con el 6. Eso quiere decir que el 2, el 3, el 6 son congruentes. Inclusive el 7 son congruentes. Tienen la misma medida. Entonces no sería conjugado. Pero el que está al costado del 6 es el número 5, ¿no es cierto? Miren todo lo que se desenlaza. Y el 3 y el 5, serían los conjugados internos, ya que la suma de ellos nos va a dar 180 grados. ¿Sí? ¿Me entendieron? De nuevo. El 3 su opuesto es el 2. El 2 correspondiente es el 6. El 6 su opuesto es el 7. Todos estos 4 ángulos son congruentes, tienen la misma medida. Pero el que está al costado del 6 es el 5.
ya es diferente medida. Podemos observar que el 5 y el 6 son ángulos suplementarios, ya que forman 180 grados. Pero el 6 es correspondiente al 2. El 2 es opuesto por el 3. Y de aquí nace que el 3 y el 5 son ángulos conjugados, internos. ¿Quién sería el otro grupo o cuál sería el otro par de ángulos conjugados internos? El 4 y el 6 y el 6. El 4 y el ángulo 6. Entonces, explicado esto, yo ya puedo poner los externos, ¿verdad? A ver, ¿quién me indica cuáles serían los externos? ¿Quién con quién? Darían 180 grados. Se me acaba aquí la página. A ver, ¿sí están observando, chicos, todo? Hola. Hola. Sí, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Entonces aquí miren, el 1 por ejemplo, si yo pongo el 1 ¿con quién sería externo? Los que están fuera de mi... Recuerden que yo les dije que estos dos forman como una carreterita. Y quienes están al borde son los externos, ¿cierto? ¿El 1 con quién? 7. Con el 7. 7, correcto. ¿Y el 2 con él? 8. Con el 8. Muy bien. Entonces de eso se trata las rectas paralelas, dos rectas paralelas, L1, L2, cortadas por una secante, y siempre la secante pues la denotamos con una S. Muy bien. No hay preguntas aquí, ¿verdad? Avanzamos con las propiedades más esenciales, digamos así, de esta manera. Tenemos L1 y L2 son paralelas, entonces alfa, X y tita, que están dados a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Por estos cortes, se da de que alfa más tita es igual a X, ¿sí? Y esto es un caso particular de la suma de los ángulos que están a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que están a la derecha, y eso lo conocemos con en geometría como la regla del serrucho, podría ser, ¿no es cierto? Eso lo vemos más abajito, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿ve? Aquí para que me entiendan, la número 5. Eso lo conocemos como el serrucho. No sé ustedes cómo lo habrán trabajado dependiendo de la estrategia que aplique su profesor, ¿no es cierto? Y aquí tenemos ángulos. Vemos que está X, alfa, beta, Y, phi, Z y así sucesivamente, ¿verdad? Un toque, por favor. Muy bien, a ver, les preguntaría, a ver, vamos a poner por aquí de rojo. Este lado, ¿qué lado sería para ustedes? ¿Derecha o izquierda? Vamos a poner el lado de acá. De igual manera. El de color rojo, ¿qué sería? ¿Izquierda o derecha? Es nuestra izquierda. Izquierda, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así. Izquierda, y el otro lado tenemos, por lógica, la derecha, ¿correcto? ¿Sí? Entonces la regla del serrucho dice que va a escoger un ángulo de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, y el último que sale de la derecha, ¿verdad? Y aquí viene pues la regla del serrucho, nos indica que la sumatoria de los ángulos, en este caso X, Y, Z, X, Y, Z están a la izquierda, es igual a la suma de los ángulos de la de derecha. ¿Sí? Wow, derecha, me comí la C.
Voy a dejarlo ahí nomás ya. Los ángulos de la- Profesor, ¿y doble ya no se tomaría? ya, vamos a ver entonces. Correcto. Aquí faltaría la W. Muy buena observación, alumna. Tenemos X, Y, Z y me faltó aquí W. Sí, sí tiene razón. Y tendremos aquí, vamos a ver, no me había percatado de eso, gracias. Alfa, beta, phi, si más no me acuerdo, esto es gamma y delta, ¿no es cierto? Gamma y delta y gamma, sí. Delta y gamma. A ver si están aquí, ¿no es cierto? Los de la derecha están completos, me faltó aquí en la izquierda el W. ¿Sí? Hola. Como Sí, no los profesor. veo, ya, no los veo. Entonces, teniendo en cuenta la regla del serrucho, nosotros vamos a volver en la parte 1. Y aquí tenemos una particularidad de ello, pues, ¿no es cierto? En este caso, alfa y tita están a la izquierda y x está a la derecha, ¿no es cierto? Se cumpliría lo mismo, no hay problema aquí en la igualdad. En este caso, la sumatoria de los ángulos de la derecha, también podemos ponerlo así, es igual a la sumatoria de los ángulos de la izquierda. ¿Sí? En la número 1. Número 2. ¿Qué sucede cuando todos están en un mismo lado? ¿Sí? Aquí permítanme, voy a tapar esto solamente para demostrar. Vamos a insertar. Voy a tapar la fórmula, ¿sí? Listo, ahí ya lo de tapar la forma. Ya. Para poder explicarles lo siguiente. ¿Cómo nace esta propiedad? ¿Cómo resulta esto? Entonces, si yo proyecto aquí, miren, yo proyecto, hago proyecciones e inclusive hago otra recta aquí. Voy a particionar este beta en, voy a poner A y voy a poner B. Pues hemos visto que este ángulo acá, tita, su correspondiente sería por acá, ¿verdad? Por acá estaría tita. Y también haría el correspondiente alfa. Si yo prolongo, pues aquí estaría alfa. ¿Correcto? Sí, esto me indica, miren, que toda esta parte de aquí, toda esta abertura de aquí sería alfa. Y toda la abertura de acá sería tita. Y ahí queda comprobado que nuestro gráfico va a quedar de esta manera. Tita, alfa y toda esta sección que la convertí en A más B, no es otra cosa que beta. ¿Verdad? Y aquí me doy cuenta de que la propiedad número 2 nos dice que alfa más beta más tita es igual a 160 grados. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me entendieron? Hola. Sí, profesor. Profe, ¿puede repetir esa parte? Sí, por Donde favor. divide. Sí, no hay problema. Aquí, vamos a hacerlo de nuevo, no se preocupen. Lo que estoy haciendo son proyecciones, ¿sí? He proyectado esta línea. La he proyectado.
y ubicado por ángulos correspondientes, que ya los hemos visto en las posiciones, ¿verdad? Alfa vendría a ser esta parte de acá abajo, ¿correcto? Luego ha hecho lo mismo para el ángulo que está cortando ahí, vamos a proyección, y esta parte por correspondientes, ángulos correspondientes, vendría a ser theta, ¿sí? ¿Qué me faltaría hacer? Pues cortar beta, aquí trazaría otra paralela, bueno, aunque no lo crean es una recta, disculpen que esté un poquito desviada. Entonces aquí beta yo lo subdivido tanto en A y en B. Si hago esta división, no pasaría que acá sea A por correspondencia, y si aquí se proyecta también estaría B por correspondencia, ¿no es cierto? Pero les he indicado lo siguiente: por ángulo correspondiente, si esta L3 que he creado, vamos a poner aquí, bueno, ya está L1 y L2, esta L3 que he creado aquí, pues me dice que esta parte sigue siendo theta. Igual con alfa, esta parte que está acá por correspondencia también sería alfa, y nos centramos solamente en L3, en L3 que viene aquí y se abre como una Y, lo he sacado acá, ¿sí? Situamos a theta, situamos a alfa, y beta sería pues la suma de A y B, ¿no es cierto? Beta sería la suma de A y B, o simplemente hubiera puesto aquí opuesto por el vértice también, y este sería beta. Y como se dan cuenta, pues todos dan una vuelta, miren, todos dan una vuelta, y cuando da una vuelta, pues la suma de ellos da 360 grados. ¿Sí, mi estimado? Hola. Sí, profe, ya lo entendí. Muy bien. Entonces, en la parte inferior también tenemos una regla, en el número 3. Nos está indicando que 1, 2, 3, 4, 5 ángulos que están en este caso a la derecha. La suma de los ángulos de la derecha nos indica aquí que va a ser 180 por 4. Eso quiere decir que si tenemos 5 ángulos, aquí le restaríamos 1, ¿no es cierto? 5 menos 1 nos daría 4. Y si hay más ángulos, pues esta n que nos va a multiplicar por 180 no sería otra cosa que ver el número de ángulos y le restamos 1, ¿verdad? Ahí no hay mucho que explicar, entender nada más la fórmula. Vamos entonces a los últimos teoremas. En algún momento vamos a necesitar recordar algunas cosas, y aquí pues vamos a recordar esta línea que sale y que parte un ángulo en dos iguales. ¿Cómo se llama? ¿Se recuerdan cómo se llama esta línea en ángulos? Que parte en dos ángulos iguales. En este caso tenemos tititita. Acá también tenemos esta misma línea que va a partir al ángulo total en alfa y alfa. Esta línea roja se les llama, ¿cómo se les llama? Bisectriz. Muy bien, bisectriz. Entonces se están bisecando estos ángulos grandes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando en dos líneas paralelas cortadas por una secante salen dos bisectrices y se juntan? Bueno, nos está diciendo el teorema que el ángulo que se forma va a ser de 90 grados.
¿sí? Entonces, supongamos que de acá, vamos a hacerlo color verde, de aquí también saldría una bisectriz cualquiera. Vamos a llamarle beta y beta. Y por acá, más o menos por aquí, miren, la gráfica ya nos indica. Vamos a ponerle omega, omega. Si se dan cuenta, aquí ya nos está formando un ángulo también de 90 grados. Y como ya usamos la X, vamos a ponerle Y, ¿no es cierto? Pues aquí Y también sería 90 grados. Eso es lo que nos indica este teorema. ¿Correcto? Hola. Sí, profe. La 5 ya le expliqué, la regla del serrucho. El 6 nosotros normalmente lo llamamos como el abanico. El abanico, ¿sí? ¿Y qué nos dice el abanico? Bueno, pues que nosotros podemos ir uniendo todos estos puntos, todos estos vértices, si así lo llamemos, estos puntos de corte, y formamos pues propiamente nuestro abanico. ¿Y cómo es un abanico? Bueno, pues de esta manera. Ponemos alfa, ponemos beta, sigue gamma, sigue delta, y por último, a ver, ya, ahí está. Y por último sería phi, ¿no es cierto? Phi. Y si ustedes se dan cuenta, pues formamos aquí, vamos a darle la forma nada más a un abanico, ¿sí? Y si se dan cuenta, este abanico pues nos está diciendo que vale 180 grados. ¿Sí? Entonces empezamos aquí que la suma de estas letras griegas, tal como lo vemos aquí, ¿ve? Alfa más beta más gamma más delta más phi va a dar 180 grados, ¿correcto? Y ustedes me dirán, profesor, ¿dónde queda X? Bueno, pues de X tracemos aquí toda esta zona es X. Y bueno, pues, y si nosotros observamos, si son opuestos por el vértice, todo esto sería X. Y es de ahí donde sale la segunda condición. ¿Sí? ¿Me deja entender, por favor? Solamente las letras griegas, alfa, beta, gamma y delta. ¿Correcto? Hola. Alguien que me diga si me entendió. Sí, profe. Muy bien. Y el último teorema lo vamos a encontrar, bueno, aquí hay diversos nombres, pero mayormente lo llamamos polígonos, sí, región poligonal. Tenemos un polígono aquí, vamos a contar si los lados, no es que sean iguales, vamos a poner solamente una rayita, 1 para contarlos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, ¿sí? 7 lados. Hay formas para desarrollar este teorema, pero vamos viendo el tiempo. Nos está diciendo que los ángulos internos A, B, C, D y E, ojo, los ángulos internos A más B más C más D más E va a ser igual a alfa y a tita sumado 180 grados. ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede explicar este teorema. Hacer un corte.